ABC República. Hoy no nos toca sesión en República, hoy es ABC y traemos un experto, un amigo de la casa, Guillermo Monsanto, que teatrero, dramaturgo, historiador de arte, columnista de arte. ¿Desde qué año? Desde casi 1982. Ahí empecé siendo patojo. Son 38 años de capturar el arte, la historia del arte guatemalteco. Y ahora tenés un nuevo proyecto y a partir de ahí vamos a empezar con esta entrevista. ¿De qué trata este nuevo proyecto? Empieza el 27 de julio, me parece. Correcto, todos los jueves a partir del 27 de julio, los últimos jueves de mes. ¿Y van a ser 6 sesiones? 6 sesiones. Probablemente diciembre nos vamos a tener que brincar porque se nos olvidó que tenemos vacaciones todos. Claro. Pero la idea es acercar al público a lo que han hecho los artistas guatemaltecos. Hay mucho en Guatemala que la gente desconoce y que realmente es una labor extraordinaria que ha fluido a la par de las grandes corrientes y movimientos europeos, norteamericanos, mundiales. Ahora vamos por partes, ¿no? Empecemos. Historia del arte guatemalteco, ¿dónde empieza? ¿Se puede decir empezó en el año? No, mira, la historia del arte guatemalteco es ancestral, porque no podemos negar que los pueblos ancestrales mayas y los premayas y como se llamen, no hayan producido un arte de un alto nivel con peculiaridades que lo hace mundial. El arte occidental comienza con la conquista de Guatemala en el año 1521-22, por ahí, y digamos que el arte contemporáneo guatemalteco arranca a partir del último cuarto de siglo del siglo XIX, con eventos que la gente desconoce, pero el Cementerio General de Guatemala tuvo mucho que ver con la entrada de las corrientes en boga europeas, porque vinieron artistas del extranjero a formar a guatemaltecos que redundaron en la generación de Mérida, de Rodríguez Padilla, de Yela Gunter, que la gente ya no conoce. Pero ahora que mencionas el Cementerio General, acabamos de perder, para bien o para mal, lo que pueda significar el mausoleo del presidente García Granados. Sí, el que está a punto de caer al cementerio, ¿no? Además de cuánta gente llega a volar cabezas a ángeles y todo este tipo de cosas. Si somos puristas, el Cementerio General es un museo al final, ¿no? El Cementerio General es una necrópolis gigantesca donde está el origen de casi el arte contemporáneo guatemalteco. Es totalmente europeo, moda europea, artistas europeos, algunas cosas, la gran mayoría traídas de Europa, pero hay otras que se realizaron en Guatemala y que de alguna manera utilizaron mano de obra guatemalteca, le hace artistas emergentes, que son los que formaron a todas las generaciones de principios del siglo XX, durante casi 30 años. Ahora, sobre el taller, la primera sesión, ¿de qué va a tratar? La primera sesión son los antecedentes y de 1892 a 1920. ¿Por qué razón? Porque ese es el momento en el que podés ver ya artistas guatemaltecos como los que ya te mencioné y los de la Riva y otros más, pero también ves a maestros europeos de gran envergadura trabajando en Guatemala. No, yo de arte sé muy poco, pero en este periodo hablamos de Valenti también. Valenti se formó en ese momento. Lo que pasa es que Valenti... ¿Quién es Valenti? Primero, ¿quién es Valenti? Carlos Valenti es un megamito del arte guatemalteco. Es un artista precoz, murió muy joven, se suicidó en 1912 en París. Realmente ni siquiera era guatemalteco, nació en París y se murió en París, pero tiene relación con los artistas que fundaron la Escuela de Bellas Artes, que hoy es la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Además, conviviendo con artistas como Agustín Iriarte, como Enrique Acuña Orantes y otros autores que formaron a generaciones como la generación del 40, Dagoberto Vázquez, Guillermo Grajera Mena, Juan Antonio Franco, Roberto González Goyri y mega artistas de su tiempo.
Digamos que estos cimientos que mencionas, hay cimientos artísticos, por llamarles de alguna forma. ¿Hay algún lugar donde los podemos encontrar? Por supuesto, en los lugares oficiales encontrás en el Museo Nacional de Arte Moderno a muchos, encontrás en la colección del Banco de Guatemala, que es quizás la colección más completa nacional que exista y la mejor tratada. Curiosamente no es una entidad cultural, pero es la que ha conservado la obra en las últimas consecuencias. Y podés encontrar en la colección del Palacio Nacional lo que queda, porque eso ha caminado a velocidades de miedo, y en otras colecciones de nacionales que están dispersas, muy maltratadas. Te voy a poner un ejemplo. Hay obra muy interesante en el Museo de la Democracia Escuintla, que tiene únicamente un portero que es el guardia de seguridad. No hay luz, no hay agua, no hay teléfono, no hay guía turístico. Las pocas piezas mayas que quedan están ahí en el abandono, y la colección de Guillermo Grajeda Mena, tal vez la colección más importante de ese artista, esperando a secarse con el calor del lugar. Para acercar a Grajeda Mena y traerlo para que el espectador lo ubique con lo que encontramos acá en el Centro Cívico, Grajeda Mena, ¿dónde está? En el edificio de la municipalidad, en uno de los murales exteriores, el que da a la Sexta Avenida, es de Guillermo Grajeda Mena. O sea que las piezas de él son las que están ahora en Escuintla, que por lo que visto se están no está... destruyendo, Okay. a la espera de que el tiempo haga algo con ellas. Ahora, regresemos a la estructura de tu taller. ¿Quién debería de llegar? Bueno, pienso que primero los interesados en arte, de ley, porque es gente que tiene un poquito abierta la mente hacia este tipo de cultura, pero también la gente que ama Guatemala, para que sepa qué tenemos, para que miren de dónde vienen ciertas cosas con las que convivimos a diario, porque hasta los billetes que tenemos, los pocos que tenemos en las billeteras, son hechas por artistas guatemaltecos de distintas generaciones. Claro, y digamos que el contenido que está incluido dentro de todos estos billetes no se conoce, ¿no? Exacto. Por ejemplo, uno le pregunta al público en la calle, mire, ¿y usted conoce obra del artista Enrique de León Cabrera? Y te dicen, ¿what? Porque ni siquiera te lo preguntan en español, sino en inglés, ¿verdad? Entonces, y no saben que los billetes de A5 y los billetes de A10 los diseñó él, por ejemplo. Ahora, además de lo que acabas de describir, ¿hay alguna edad? Bueno, sí, yo pensaría que los talleres funcionan para gente mayor de 16 años hasta los 101 años si no tienen Alzheimer, ¿verdad? Y entonces es un taller muy abierto. A mí me gusta mucho que me hagan preguntas, que aporte la gente. Guatemala es un país que sigue siendo pequeño y tiene mucha obra dispersa en colecciones particulares, que del abuelito, que del tío, que del bisabuelo, que de la tía Antonia, de quien sea. Y muchas veces no saben el tesoro que tienen con ellos, que no es un tesoro económico, sino es un tesoro histórico. Claro que eso depende mucho del valor que nosotros mismos inculquemos a quien recibe la pieza, ¿no? Y eso es algo que nos interesa mucho en la galería. El Centro de Documentación de la Galería lo que está tratando es de hacer una conciencia de los valores que tenemos en una sociedad que está desvalorizada totalmente. Ahora, hablando de conciencia, el domingo, si todo va bien, publicamos una entrevista con vos sobre la protección del arte en Guatemala, ¿no? Vemos que la Fuente Carlos III está siendo pues protegida, ¿no? Pero la Avenida Reforma ha sufrido 1001 ataques al patrimonio, ¿no? ¿Cómo ves esto? Mira, hay una banda que está robando todo lo que son metales que se pueden fundir, entre ellos el bronce. Curiosamente, Guatemala no es productora de bronce, pero resulta que es exportadora, y curiosamente el Congreso tiene que ver con no proteger o no ver de dónde está saliendo esto, porque no tiene una ley especial que los proteja. Hay una ley protectora del patrimonio nacional y lo que se te ocurra, pero funciona cuando ya se robaron las piezas. Claro. ¿Dónde está en la cabeza del presidente Reina Barrios que se robaron de la Avenida La Reforma? Era una joya histórica como pocas.
el autor, un artista que fue artista de cámara de Alfonso XII, don Justo de Gandarias, y se la llevaron. Tuvieron que haber llevado un camión porque eso pesaba entre 7 gentes, no lo hubieran podido cargar. Asumiendo que se robó y no está guardada en otra Mira, casa para protección, porque el monumento, digo, donde empieza la reforma, retiraron esas placas para protegerlas. Ahora, sí retiraron muchas placas, pero por ejemplo, mira, estamos como entre la gloria y el infierno, ¿verdad? Por fin le dieron conservación, y voy a hacer entre comillas, a la pieza de Rafael Rodríguez Padilla, que es don Lorenzo Montúfar, en la 12 calle y avenida Reforma. Pero la base era uno de los primeros ejemplos Art Deco que había en el país. Y en vez de hacerlo un restaurador, lo que hicieron fue echarle cemento a la base y cubrir toda la sisa y toda la idea del bloque que tenía como corriente la pieza. Entonces simplemente acabaron con la visión original. La protegieron, sí, pero con todos los criterios equivocados. Claro, por ejemplo, yo no vi, y eso que paso por ahí casi todos los días para ir al trabajo, no vi que lavaran la pieza, la escultura en bronce, porque el grado de polución que hay en la ciudad es capaz de derretir cualquier cosa, de corroerlo, ¿verdad? Y entonces todas estas piezas que están en la reforma, digo reforma porque es el primer referente que tenemos cercano, ¿no? ¿Están camino a qué? ¿A desaparecer en 50 años? Bueno, si no se autodestruyen por falta de conservación, un día va a parecer que el toro se lo llevó a alguien, ¿verdad? Los pedazos que el monumento a García Granados está cayendo a pedazos. Sí. Eso se hubiera podido evitar solo con agua y jabón en algún momento. Pero el problema es aquí, primero, la falta de recursos, porque la parte de cultura del Ministerio de Cultura, que es el obligado a cuidar estas cosas, no tiene recursos. Todo es para sueldos o para los desfalcos que a veces vemos que hacen los ministros salientes. Pero el problema es que la falta de imaginación no les dice que existe la fábrica donde se hizo. Y la fábrica tiene los moldes para hacer los repuestos de los faltantes. Siguen siendo del artista original. Y solo es llegar a los contratos, darle el seguimiento. Eso lo hacen en toda Europa. Ahora, me voy a desviar un poco. Hablamos da la imagen con lo que mencionas de que no hay dinero para el arte, pero el arte es un mercado que mueve millones en el mundo. Aquí en Guatemala no diré millones, pero mueve bastante dinero. Y diría, pero es el arte contemporáneo, o lo que se entiende como arte contemporáneo, que encontrás en las galerías que hay en la ciudad, ¿o me equivoco? Mira, no es tanto, yo te diría que Guatemala está pasando por un proceso extraño de deflación, más que, o sea, simplemente todos los mercados están en deflación. Sin embargo, hay espacios muy particulares en donde el arte se valoriza de una manera que el mercado común no logra entender. Las subastas, por ejemplo. Las subastas mueven $2 millones en una noche. Entonces decís, wow, ¿cómo? ¿Verdad? Claro, hay gente que, como estas subastas tienen una función de apoyo que a la educación, que de apoyo a las mujeres desprotegidas, etcétera, etcétera, y dan recibos que te liberan impuestos, pues eso llama la atención de los grandes inversionistas. Va, ahora vamos a las piezas. No soy un experto en arte, pero en algún momento, y esto lo he escuchado mucho entre compañeros periodistas de cultura, es ¿por qué de repente entro a una galería de arte, encuentro una cubetada de ripio en una esquina y encuentro un texto que se supone debo de leer para entender la pieza de arte, cuando un simple mortal lo que ve pues es que alguien no recogió el ripio que hay en la esquina? No sé si ves por dónde va mi duda. Totalmente de acuerdo. Fíjate vos que yo la primera vez que vi un cuarto con ripio, lo vi en el año 89 en Colonia, Alemania. Luego me encontré con una propuesta similar en San Diego, California. Luego vi una en Guatemala.
luego acabo de ver una en España, acabo de ver el año pasado otra en México. La primera que vi tenía un textito chiquitito en alemán que por supuesto no pude entender porque no estudié con la señora esta que habla alemán, pero era un textito chiquito. Me sorprendió, me pareció atrevido. La segunda vez dije, bueno, esto no entraría en un plagio. Y la tercera vez dije, a la que hueva. Pero con cada vez que he ido viendo algo de eso, el texto va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que la justificación te ubica a una pared completa. Los curadores han hecho un terrorismo cultural muy bien planificado, muy bien orquestado. Algunos curadores, ¿verdad? Porque hay muy buenos, claro, y hay quienes logran montar unas exposiciones impecables y no hay que dejar de lado los lenguajes contemporáneos. Pero algunos curadores son finalmente marchantes encubiertos y entonces inflan cosas con gente que más que conocer yo diría que es snob. Y entonces está gastándose una fortuna, se lucen, me imagino que con eso liberarán impuestos y lo que se te ocurra, pero finalmente es como que tú trataras de vender botellas de aire para cuando se acabe. Pero haciéndola de abogado del diablo, esto no suena más a teoría de conspiración, de que uno se va en impuestos. Realmente si la pieza no la entendés es porque no la entendés, no significa que no sea arte. O sea, hay muchos argumentos. Mira, en estos tiempos del cólera, todo el arte se vende con factura. Claro. Sin factura no hay modo. ¿Por qué? Porque quien venga y deposite una cantidad fuera de lugar en el banco, e inmediatamente te cae o la SAT o el IBE. Ok, entonces de ese lado es un lado legal. Yo siento que donde viene el fraude es cuando viene el marqués de, ya se me olvidó el nombre, de Carabás, pero el gato con botas viene adelante diciendo que es un gran señor, que le robaron la ropa, que etcétera, etcétera, o el traje del rey, el traje invisible. Y vos sos lo suficientemente idiota para no entender que esa cubeta de ripio es lo más importante que ha publicado algo. Ya hay muchas corrientes y muchos investigadores de arte razonando al respecto de esto. Ahora tenemos entonces en este escenario hay arte guatemalteco actual, voy a decir actual por por el momento en el que vivimos, porque decir arte contemporáneo se puede equivocar el término, ¿no? Ahora hay artistas. Yo te diría piezas. Que sí hay muchos artistas. No vas a preguntar nombres porque ya estoy tan viejo que no me acuerdo. Pero sí. Claro. Hay muchos artistas, sí. Hay gente que es genial, que entiende lo que es el concepto y te presenta proyectos que realmente, pues si son efímeros, el teatro es efímero, pero si son efímeros, por lo menos te dejan pensando. Lo que pasa es que si vos vas a ver una cama en el hospital con ripio, una sala en el hospital sin ripio, con ripio, vas a ver tu casa con ripio, etcétera, etcétera, llega el momento en que decís, ¿y esto qué es? Vos recoges, luego la obra no la recoges con guantes especiales ni nada, sino con una pala y la metes a una caja. Y cuando la llevas a la caja, si llega el guardián, la ve y te dice, esto es basura, y lo saca a la basura. Mientras que es más difícil que una pintura de 2 por 3 metros le parezca basura al guardián, ¿verdad? Nosotros hemos oído historias de artistas que han puesto demandas millonarias porque al día siguiente de la inauguración llega el conserje y entra y ve toda la sala sucia y barrió la sala y resulta que barrió la obra máxima y mítica del artista. Y claro, él no se repone del golpe de que alguien se haya atrevido a barrer su obra. Pero finalmente cuando la iban a recoger hubiera llegado a bolsas de basura y se hubiera guardado en bolsas de basura, no se guarda en una caja presurizada con... Digamos que no estamos protegiendo óleo. Así es. No, ni óleo, ni escultura, ni nada. Es basura. Basura ordenada. Ok, ahora una predicción, ¿hacia dónde va el arte? Realmente esto que empezó Duchamp, no sé, esto que empezó a principios del siglo XX va a regresar a algo más como el siglo de la iluminación, unas cosas que uno realmente entiende los que no sabemos de arte,
va a evolucionar tanto de que habrá que ir a la universidad para entender que no, ya esto no no es un necesitas cubo? ir a la universidad, porque ahora, por ejemplo, la Esmeralda le premió a un muchacho ir a orinar a un árbol fuera de la Esmeralda y fue un premio. Va pues, aquí tenemos premios todos los días en todas las esquinas, pues, y allá en el Sí, centro debería ser histórico ilegal, claro. hay lugares donde deberías de tomar fotos porque ese es un registro del artista, ¿verdad? Y en el centro abundan los artistas. Mira, vamos, es obvio que el arte está en un momento de crisis enorme, gigantesca, en el mundo entero. Guatemala está en crisis, no es el arte. Guatemala está en crisis. Yo tengo gente que son mis alumnos, que esto, y les preguntas qué es un epitafio y no lo saben. Les preguntas qué es un cardumen y no lo saben. Les preguntas quién es Carlos Mérida y te dicen que es un futbolista. Eso. O sea, sí, yo sé que perfectamente. Es cierta. Sí, y te lo dicen. Así es. La única vez que a mí un estudiante me ha contestado, que no sea de arte, me ha contestado, ¿quién es Carlos Mérida? Me dijo, es un artista mexicano. Y resulta que mi alumna era mexicana. Entonces, llega al nivel, alguien me dijo, no para estas conferencias, sino para una que me pidieron en un colegio, que tenía que olvidar lo que sé y darles lo más elemental. Y entonces les dije, disculpen, no la voy a dar yo, la va a dar otra persona. ¿Por qué razón? Porque ir a perder mi tiempo olvidando lo que has acumulado para que lo sepa la demás gente, me parece una tontera. Estamos en un momento de crisis educativo. Ahorita ya terminan de salir algunas cuestiones que la gente considera una tontera, como las artes plásticas del pensum de estudios. Entonces resulta que los nenes van a llegar a su casa sin saber siquiera lijar una tabla. Claro, pero ahí hablábamos de metodología, ¿no? Creo que por ahí va, pues, más que por la disciplina. Yo te sé decir que, pues yo no sé, yo miro que el sistema educativo del país, el de secundaria y el de primaria, es muy bajo. Hay excepciones. Claro. Me han llegado genios, gente que incluso yo no me atrevo mucho porque han leído esto y lo otro, pero a mí la gente me dice, ¿pero leer para qué? Porque los libros muerden definitivamente, porque si no, los leerían, ¿verdad? Que de hecho hoy empieza Filgua, ¿no? Así es, pero mira la crisis que tenemos en Antigua. Ah, que no hay feria. No hay feria porque el consejo y la alcaldesa dijeron que no, que para qué iba a haber eso en el parque, que es un estorbo. Claro, para ellos es un estorbo. Pero entonces la situación nos está obligando a convertir la cultura per se como un objeto de transgresión. Siempre va a ser así, y va a ser así porque salvo, el otro día estaba yo con mi gestor, o sea, la persona que me maneja todas las cosas de redes y esto del teatro principalmente, y estábamos platicando de qué porcentaje realmente de gente va a ver teatro, un 1% de 20 millones que acaban de decir que más o menos tenemos en Guatemala. Un 1%. ¿Y a qué teatro van? Bueno, no, pero estamos hablando que esa gente la repartís entre los que van a oír jazz, entre los que van a ver teatro formal, entre los que van a ver comedia, entre los que van a ver poesía a una librería, entre eso lo repartís. Claro, no tenemos un dato, pero es fácil calcularlo porque sabes más o menos cuánta gente te llega a un espectáculo con éxito. Si te llegan, son 10 funciones a 400 gentes la función, ahí sabes cuánta es la gente que va a ver teatro. Ya para la séptima, octava función, eso va para abajo porque ya fueron todos los que tenían que ver. A menos que sea un mexicano el que venga, a menos que por supuesto sea nuestro Arjona o quien se te ocurra, pero si es local, tiene su espacio finito. Ahora, por cuestiones de tiempo, 2 preguntas más para para hacerlo un poco más académico. A ver. 5 autores guatemaltecos, quiero decir, 5 artistas guatemaltecos que la gente no conoce, pero que debería de estar en su imaginario colectivo. ¿Estamos hablando de artes visuales? Sí. El primero es Carlos Mérida. Seguro. Carlos Mérida está aquí en el centro Sí, cívico. hay varios por todos lados. El segundo tiene que ser
Alfredo Gálvez Suárez. Es Palacio Nacional. el padre del regionalismo académico. El tercero, Dagoberto Vázquez. No hay vuelta de hoja. Y vamos a tomar como un tercero a Guillermo Grajeda Mena, como un tercero a Roberto González Goyri, como un tercero a la generación del 40. ¿Por qué? Porque hacen un cambio significativo en la visión del arte urbano, en el centro cívico y un montón de razones. Ay, Dios mío, vamos al cuarto. El cuarto, pues, tendría que ser definitivamente un Elmar Rojas. No diría yo que el Elmar Rojas contemporáneo, pero un Elmar Rojas de los años 60, de los años 70, con una potencia absoluta. Y el quinto, Luis González Palma, ¿verdad? Ahí, entre los más jóvenes, pues como ahora es más importante el concepto que el artista o que la obra, pues comámonos los nombres, ¿verdad? Okay. Para que asuman su posición en la historia. Y... Bueno, ahora vamos con tu taller. Las redes, los que quieran asistir, los que quieran participar del taller que vas a dar, que empieza ahora el 27 de julio, ¿cómo pueden llegar? O sea, el tema agenda, ¿no? Para despedirnos. Bueno, básicamente por medio de Facebook pueden comunicarse con Selvin García en el correo en el espacio del ático, o lo pueden llamar al 2368-0853 y él va a hacer pues les va a decir si caben o no caben en el curso, porque tuvo mucho éxito. De hecho, estamos pensando abrir 3 más en distintas horas porque abundó la gente, lo agradezco mucho. Va a ser en la Galería de Arte El Ático, hay un transmetro a cuadra y media, y los que no, está en la Cuarta Avenida 15-45 de la zona 14. Vamos a ser muy puntuales y se van a divertir. Pues bueno, muchas gracias una vez más. A la próxima vamos a hablar de teatro, espero que regreses. Volveré. Teatro guatemalteco. Y bueno, hasta la próxima, amigos. Gracias.